Vamos a entrar a la palabra, vamos a levantar nuestras Biblias, amén. Levanten sus Biblias en esta tarde y vamos a orar por la palabra. Yo te propongo a que le digas al Señor, yo te pido que tú le digas: Señor, dame la porción que tú tienes para mi vida. Yo sé que Dios tiene algo para ti. Padre, oramos en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que hagas un milagro en esta tarde, que abras los cielos, Señor amado. Oh Dios mío, abras las ventanas de los cielos y derrames la bendición, tu bendición, Señor amado. Que derrames, Señor amado, esas semillas de verdad que tú tienes para nosotros, para esta tarde, en el nombre de Jesús. Señor amado, gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que cada día tú nos quieres alimentar. Sabemos que cada día tú quieres darnos una porción de tu palabra, y hoy estamos dispuestos a recibirla. Hoy estamos dispuestos, Señor, a recibir tu palabra. Queremos tu palabra, Señor amado, y que esa palabra que caiga en nuestro corazón sea grabada en nuestro corazón, Padre, para que podamos recordarla, para que podamos ser hacedores de ella, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, Señor. Unge sus oídos, Padre, para que sus oídos, Dios mío, puedan escuchar tu voz, en el nombre de Jesús. Unge nuestros ojos, Padre, para que podamos ver más allá de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Señor, en el nombre de Jesús, aumenta nuestra visión para que podamos, Dios mío, Dios amado, poder ver, Señor, esas promesas que tú has puesto en tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Gracias por estar en esta tarde, por venir. No hay mejor lugar a donde ir, créamelo. Amén. Donde quiera que vayamos y que querramos nosotros saciarnos, y me refiero de ese placer, después de todo es temporal, amén. Pero hermanos, cuando venimos a la casa del Señor y escuchamos la palabra de Dios, hay un placer eterno, amén. Que es mucha diferencia, hermanos, entre el placer temporal y el placer eterno. El placer temporal nos lo puede dar tal vez lo que tú quieras comprarte, tal vez, hermanos, ese detalle de un paseo, hermano, y como consecuencia es un placer temporal, amén. Y es bueno por un lado, pero el Señor nos invita a encontrar el placer eterno, y eso solamente viene a través de su bendita palabra, amén. Gracias a Dios. Estamos muy gozosos de que todos estén en casa, hermanos, familia, hermano César, su familia, bienvenidos, gracias a Dios, amén. Los hemos extrañado mucho, créanmelo. Gloria a Dios. Y también tenemos a nuestro hermano Daniel, gloria a Dios, y su compañera, amén, y sus hijitos Kael y Danielito. Bienvenidos, sean bienvenidos, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Me dio tanto gusto de saludarte, hermano Daniel, y esa noticia que tienes, que viene un pequeño Daniel muy pronto, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es que felicidades, muchas felicidades, amén. Vamos a estar orando por ustedes. Gloria al Señor. Me da tanto gusto, hermanos, de que todos estemos unidos, y así como nos gozamos en la alabanza, amén, así como nos gozamos al adorar a Dios con esa convicción, hermanos, que Dios nos ha dado, vamos también a recibir la otra parte que tiene que ver con la palabra, amén. Piensen siempre en una balanza, y por un lado de la balanza Dios nos bendice cuando nosotros le adoramos y cuando nosotros le alabamos, amén. Y también el otro lado de la balanza tiene que ver con la palabra, cuando nosotros le buscamos. Entonces, si tú quieres una vida equilibrada, espiritual, equilibrada, hermanos, es necesaria ambas cosas, amén. Es necesario, y esa es la razón por la cual hace 8 días yo les decía que anotaran, que tomaran notas, amén, y que durante la semana ustedes se dieran un tiempo de esas 24 horas que Dios nos da cada día,
se tomaran 10 minutos o 15 minutos y vuelvan a checar las citas bíblicas que ustedes escribieron, hayan escrito el domingo. Amén. Y yo voy a seguir recordándoles hasta que ustedes lleguemos todos juntos, hermanos, a tener esa disciplina de hacer anotaciones. Porque cuando anotamos, créanme, lo que memorizamos más, se queda más en nuestro corazón. Y eso se los digo científicamente hablando, hermanos, dicen que cuando usted escucha, cuando escuchamos, solamente podemos retener un 15%. Pero si nosotros escribimos, hermanos, podemos subir hasta un 60%. Ojo con eso, ¿sí? Pues es bien importante, los mejores estudiantes son aquellos, hablando de las escuelas, son aquellos que escuchan y están escribiendo continuamente. Y eso es un ejercicio, hermano, que se va creando en esa persona, lo cual ellos pueden recordar más. Y cuando es hora del examen, ellos pueden recordar un 60%, porque estuvieron escribiendo, simplemente por escribir. Pero también, hermanos, si tú quieres retener hasta un 90%, hermanos, los científicos dicen que necesitas escuchar atentamente, necesitas escribir y necesitas pararte a compartir lo que tú aprendiste. Y tal vez no tengamos tiempo para que todos pasen y compartan lo que aprendieron, hermanos, pero sí vamos a empezar con una persona hoy, ¿sí? Con alguien que cuando yo diga al final que aprendieron, alguien que quiera compartir lo que aprendió, pueda correr aquí y compartir. Amén. Como un ejemplo solamente para que cada padre, hermano, cada padre, y si no está el papá, está la mamá, pueda compartir con sus hijos durante la semana también. Amén. Y de esa manera van a retener un 90% de lo que vamos a estudiar. Miren, hermanos, el enemigo es muy astuto porque él no quiere que nosotros tengamos palabra. Él quiere poner opresión en nuestras vidas y cuando la opresión viene, no hay palabra para, hermanos, contrarrestar esa opresión. Por esa razón estoy comentando esto, porque esto es muy importante. Porque cuando hay palabra en el corazón, hermano, en tu corazón, cuando vengan esas luchas y esas pruebas, esa palabra te va a salvar. Vas a confesarlo y vas a agarrarte de esas promesas de Dios y vas a salir victorioso o victoriosa por la palabra. Amén. Así es que hemos orado por la palabra. Vamos a ir al tema, hermanos. El tema es haciendo morir al viejo hombre. ¿Por qué? ¿De dónde saqué este tema? Hermanos, ¿de dónde salió todo esto? Bueno, quiero decirte, querido hermano, hermana, que el apóstol Pablo enseñaba, hermanos, o más bien le enseñó a la iglesia, ¿sí? Y escribiendo una carta diciéndoles lo siguiente, que era necesario que el viejo hombre muriera y que el nuevo hombre fuera, hermanos, viviera, ¿sí? San Juan, el apóstol, disculpe, Juan el Bautista, él lo dijo de esta manera en San Juan 3:10, dice, hermanos, escrito está, que es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amén. En otras palabras, hermanos, ¿qué era lo que él estaba diciendo? Que la nueva naturaleza de Cristo que ya había recibido, y todos los que han confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, los que lo han aceptado, hermanos, ha habido una semilla. Dios ha puesto una semilla, por decirlo así, en tu corazón, y esa semilla tiene que crecer y dar fruto. Amén. Pero es necesario que en la carne, el viejo hombre, el viejo yo, la vieja naturaleza mengüe. Y la palabra menguar tiene que ver con decrecer, con hacerse pequeño, con hacerse nada, que tiene que ver con desaparecer. Amén. Y esa es la razón por la cual el tema es haciendo morir al viejo hombre. ¿Cómo nosotros vamos a hacer morir al viejo hombre? Bueno, hermanos, yo quiero que vayamos primero al libro de Cantares, ¿sí? El libro de Cantares es un libro maravilloso que Dios dejó en su palabra y que podemos entender muchas cosas en lo que está escrito en el capítulo 8, versículo 6, hermanos. Y muchos pueden ver aquí en la pantalla ya el versículo. Dice la palabra: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, las brasas de fuego, fuerte llama. Pero yo quiero leer, hermanos, y enfocarme en los primeros dos renglones, o en el primer párrafo, ¿sí?
hasta llegar hasta donde dice brazo, porque dice, ponme como un sello sobre tu corazón. O sea, ahí está hablando, hermanos, internamente, ¿sí? Si lo vemos ahora físicamente, el corazón está dentro de nuestro cuerpo, amén. Pero también está diciendo, hermanos, como una marca sobre tu brazo, exteriormente, ¿sí? En otras palabras, Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo interno, pero también externo. ¿Cómo se logra esto? El apóstol Santiago dice que necesitamos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cuando oímos la palabra, hermanos, esa palabra o esas semillas es plantada en el corazón y está, hermanos, ya puesto está siendo como un sello en tu corazón. Pero para que se pueda desglosar y para que pueda, hermanos, salir, para que pueda haber efecto en tu vida, hermanos, es necesario que haya una marca exterior. Amén. Es necesario que tú testifiques lo que has aprendido. Por eso el apóstol Santiago decía, queremos ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores solamente. Amén. Es importante, hermanos, testificar cada día lo que nosotros aprendemos. Por eso yo les decía al principio que es importante escribir, es importante tomar notas, para que de esa manera podamos nosotros, hermanos, compartir, y no solamente a las demás personas, sino a ti mismo, al nuevo hombre, una vez más alimentarlo, porque el nuevo hombre tiene que ver con la naturaleza de Jesucristo que hay en tu corazón. Miren, hermanos, es como un pequeño bebé cuando nace. Ustedes que son madres me entenderán fácilmente. Cuando ese pequeño bebé que nace, hermanos, ¿qué hace cuando tiene hambre? Llora. Y llora de una manera desesperada. Piensen en ese pequeño bebé. Es así tu nuevo hombre. A veces está desesperado, queriendo alimentarse. Y desafortunadamente por el lado humano, no se puede alimentar con cualquier cosa. Pero afortunadamente por el lado espiritual se alimenta a través de la palabra de Dios. Es la única manera de alimentar a ese nuevo hombre, a ese pequeño bebé, para que ese bebé, hermano, crezca. Ese pequeño bebé se convierta en niño, y después de un niño un adolescente, y después un adulto, bendito sea el Señor, y sea maduro para toda buena obra, le decía el apóstol Pablo al joven Timoteo. Y esa es la razón por la cual, hermanos, es tan importante pedirle al Señor que ponga un sello sobre nuestro corazón internamente y una marca sobre su brazo, sobre tu brazo, o sea, hablando del Señor. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vamos, hermanos, esto nomás es como una pequeña introducción para entender hacia dónde vamos. Amén. Vamos a hablar, en otras palabras, de la cosa del corazón interno. Amén. De las cosas internas y de las cosas externas. De la cosa interna que cae en nuestro corazón, que es la palabra de Dios, y el testimonio que debemos de dar con nuestros hechos. Amén. Porque Dios quiere que sean las dos cosas, que vayamos juntos. De lo contrario, hermanos, nos estamos engañando. El apóstol Santiago dijo más adelante, hermanos, dice, si tú no pones atención en lo que te estoy diciendo, y estaba hablando precisamente de ser hacedor, es como el hombre que se mira en un espejo, se mira el rostro en un espejo, se ve bien, toma cuidado de todo, pero cuando sale, hermanos, deja de verse, se olvida de cómo era. Y es verdad, es lo que pasa en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Uno se ve en el espejo para peinarse, hermanos, etcétera. Pero después nos olvidamos ya cómo éramos, cómo estábamos. Amén. Solamente confiamos de que estamos bien, nos vemos bien. Amén. Pero, hermanos, es así el hombre espiritual, ¿sí? Y esa es la razón por la cual necesitamos aprender estos principios básicos. Hermanos, quiero recordarles que Dios, cuando sacó el pueblo de Israel, ustedes lo saben ya, pero nomás como un recordatorio, dice que el pueblo de Israel estaba en Egipto. Amén. Habían sido esclavos por 430 años. Pero Dios había prometido algo. Había prometido que después de que llegara ese tiempo iba a sacar a ese pueblo de la esclavitud. Como esclavos, recuerden, hermanos, no hay derecho de nada. No tienes derecho de opinar, no tienes derecho de votar, no tienes derecho de nada. Eres un esclavo. Y ese pueblo, hermanos, el pueblo de Israel estaba en esa situación.
Había estado ahí por mucho tiempo, por generaciones. Una generación iba y venía otra y seguían siendo esclavos, hermanos. Pero llegó un momento, el tiempo de Dios, que ya tenían que salir de la esclavitud, que Dios los quería liberar de la esclavitud. Así es que en su momento Dios los saca, los lleva, hermanos. Dice la palabra que en el camino, hermanos, les da lo que viene siendo la bendición de una nube, hermanos, y una columna de fuego, para que, hermanos, los protegiera de día con la nube, y de noche la columna de fuego para protegerlos del frío, porque en el desierto hace mucho frío. Lo cual ahí significa y tipifica, hermanos, al Espíritu Santo. Amén. Espiritualmente hablando, Dios nos ha dado ese regalo también. Después de que nos sacó del mundo de Egipto, amén, Dios nos da el regalo del Espíritu Santo. Y por supuesto, en Egipto, dice la palabra, cuando fue el día de la Pascua, sacrificaron un cordero, pusieron la sangre en los dinteles del hogar, hermanos, tipificando la sangre del Señor Jesucristo. Así es que igual que ellos, usted y yo también tenemos esa misma bendición. Tenemos la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, para limpiarnos. Pero también Dios, en el caminar, ya que nosotros empezamos a caminar, Dios nos da lo que viene siendo, hermanos, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos fortalecernos, para que Él nos guarde cuando hace mucha calor. Y hablando del calor, espiritualmente tiene que ver con las pruebas, con las luchas, las enfermedades. Y cuando viene el frío también, hermanos, que tiene que ver con aflicciones, tiene que ver con situaciones dolorosas para tu vida. El Espíritu está ahí para darte la fuerza necesaria para que sigas caminando. Y dice la palabra que ellos caminaron y llegaron hasta un lugar, hermanos, donde se encontraron prácticamente con el mar. Y es ahí donde ya no pudieron hacer nada y solamente veían cómo el enemigo se acercaba. Y hermanos, dice la palabra que llegó el enemigo tan cerca, pero dice que el fuego del Señor, el Espíritu del Señor, se puso enfrente de ellos y hizo separación, hermanos, que el enemigo no podía entrar porque había fuego. Bendito sea el Señor. Es así con el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a caminar, el enemigo va a querer venir a perseguirte, venir a querer a que hagas lo mismo que hacías antes, que pensabas antes, pero hay algo poderoso ahí. Está el Espíritu de Dios protegiéndote para que el enemigo no pase. Pero por el otro lado, el Señor estaba enseñándoles una lección a este pueblo y ahora a nosotros también. Hermanos, Dios quería mostrarles su poder. Él quería mostrarles el poder, su poder, abriendo ese mar rojo. Bendito sea el Señor. Ese mar, hermanos, que se abrió, dice la palabra, cuando Moisés levanta la vara, hermanos, dice que el mar se abrió de lado a lado y ellos pudieron pasar en seco. Bendito sea el Señor. Lo cual tipifica que es el bautismo en agua. Bendito sea su nombre. Y después de esto, hermanos, ellos ya tenían tres bendiciones. Tenían la sangre, tenían el fuego y tenían el agua, que es lo que todo mundo, todo el cristiano necesita tener antes de continuar en el desierto. Porque si no tenemos la sangre, el fuego y el agua, vamos a ser perseguidos en el desierto y vamos a ser derrotados más fácilmente. Por eso es importante estos detalles, hermanos. Gloria al Señor. ¿Están conmigo todavía? Y hermanos, en el desierto podemos darnos cuenta que Dios los llevaba de un lugar a otro. Eran jornadas que Dios los llevaba. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente porque ellos no obedecían. El plan de Dios era sacarlos de Egipto y llevarlos a Canaán, a la tierra de Canaán, al lugar donde fluía leche y miel. En otras palabras, una tierra muy próspera, que se daba de todo, hermanos. Usted dejaba caer una semilla y salía. Era grandiosa esa tierra y Dios le había prometido a ellos esa tierra. Pero hermanos, en su caminar empezaron a tener problemas muy serios. Empezaron a olvidarse del milagro que vieron cuando estaban en Egipto. Empezaron, hermanos, a perder esa gratitud por el fuego que los libró del enemigo. Empezaron a olvidarse cómo Dios abrió el mar. Y eso es exactamente lo que muchas veces el enemigo quiere hacer con nosotros, a que olvidemos en dónde estábamos, de dónde Dios nos sacó y cómo Él nos dio el regalo del Espíritu Santo. Y cómo, hermanos, recibimos las aguas de su nombre. Y eso muchas veces el enemigo nos lo quiere quitar para que nosotros no tengamos la fortaleza para vencerlo. Pero posteriormente, hermanos, estando en el desierto, dice la palabra, vuelvo otra vez con los israelitas.
el pueblo del Señor, dice que Dios les pidió a Moisés que construyera, hermanos, un tabernáculo, una tienda. Y hermanos, pidió que se pusieran muebles, 7 muebles en esa tienda. Y en la parte de la entrada, hermanos, en la parte al entrar de esa tienda, hermanos, en esa sección se le llamó atrio. En la segunda sección se le llamó lugar santo. Y en la tercera sección se le llamó lugar santísimo. Y en el atrio, hermanos, estaban 2 muebles. Estaba el mueble, hermanos, donde se ponía la ofrenda, donde el pueblo llevaba la ofrenda delante de Jehová Dios. Y esa ofrenda era derramada. Dice la palabra que esa sangre, hermanos, que escurría, caían, hermanos, al pie del altar. Pero sucedía algo grandioso ahí. Después de que la sangre, hermanos, de que el animal era degollado, se presentaba delante del Señor y nadie ponía, hermanos, fuego, sino era Dios. Dice la palabra, hermanos, que del lugar santísimo salía el fuego y quemaba, hermanos, la ofrenda. Y era Dios mismo quien ponía el fuego, bendito sea su nombre. Y hay un canto que dice: Señor, yo aquí estoy, yo pongo mi corazón, pero tú vas a poner el fuego. ¿Han escuchado ese canto? Sí, hermanos, solamente aquí está el sacrificio. Pon tú al fuego, Señor. Y es lo que pasaba ahí exactamente, hermanos. Y posteriormente estaba el lavacro, una pila donde se ponía el agua. Bendito sea su nombre. ¿Para qué? Para que se bañaran todos los días, se lavaran. ¿Sí? Y los sacerdotes que ministraban, porque solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo, hermanos, a ministrar, tenían que lavarse las manos y los pies cada día, hermanos, antes de entrar al lugar santo. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, hermanos, una sola vez al año. ¿Por qué, hermanos? Porque en el lugar santísimo habitaba, hermanos, la presencia de Dios. Gloria a Dios, amén. Era grandioso todos los detalles. Y ya que me metí en esto, no quería mencionar los 7 muebles, pero ya que estamos aquí, hermanos, después estaba el lavacro. Y en el lugar céntrico, por decirlo así, hermanos, estaba un altar de oro, donde ponían, hermanos, las especies. Ponían, hermanos, lo que viene siendo y quemaban, hermanos, lo que viene siendo ese incienso. Y daba, hermanos, un olor grato, un olor agradable que mantenía, hermanos, al lugar santo muy rico en aroma, un aroma maravilloso. Y en lugar derecho, hermanos, estaba lo que viene siendo el candelero de oro con sus 7 lámparas, que habla de los 7 espíritus de Dios. Y hermanos, dice la palabra que la forma de ese candelero eran de formas de manzanas, de flores, manzanas y almendros o almendras, ¿sí? Hermanos, lo cual que tenían 22 y 22, haciendo, hermanos, 22 por 3, 66, lo cual tiene que ver con la palabra de Dios, con los 66 libros de la Biblia. Bendito sea el Señor. Y ese fuego, hermanos, esa lámpara tiene que ver, hermanos, con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu del Señor moviéndose. Por eso ahorita en esos momentos, ya que estamos en el candelero, estamos, hermanos, en esos momentos precisamente ahí, porque estamos estudiando la palabra. Y en el lugar del incienso tiene que ver con la oración. Cuando usted viene y ora, como lo hicimos hace rato, hermanos, fuimos nosotros por fe a ese mueble. Y miren dónde queda ese mueble, hablando físicamente. Está cerca del corazón. Y en el corazón, hermanos, es ahí, por esa razón la oración toca el corazón de Jesús. Cuando hay oración, si tú quieres tocar el corazón de Jesús, del Señor Jesús, haz oración, porque la oración toca su corazón. Gloria al Señor, amén. Y en el lado izquierdo, hermanos, había una mesa, disculpe. Y sobre esa mesita parecida a esta que está allí, hermanos, pero era de oro, se ponían los 12 panes. Cada día, cada tribu llevaba un pan. Amén. Y se ponían 12. ¿Por qué 12? Porque el 12 tipifica el gobierno de Dios. Cada tribu les decía al Señor, llevando esa ofrenda, ese pan: hermanos, quiero tu gobierno.
quiero que tú gobiernes mi vida, quiero que tú hagas lo que tengas que hacer en mi corazón, que no sea yo más yo, porque cuando yo hago las cosas me salen mal. Así es que yo quiero tu gobierno, Señor amado. Y ahí estaban los 12 panes, que tiene que ver con los hermanos también, los 12 nombres gubernamentales de Dios. Amén. Es conocer quién es Dios realmente. A veces lo conocemos solamente de lejos y como de una manera generalizada. Oh, es que sí, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero hermanos, muchas veces nos falta conocerlo en esa experiencia. Y Dios quiere que lo conozcamos con esa experiencia hoy, el día de hoy. Amén. Yo les digo esto porque, hermanos, necesitamos conocerlo como nunca antes, porque los días son peligrosos. Vendrán tiempos más difíciles de los que acabamos de pasar. Hermanos, créanmelo. Yo les decía hace 8 días, hermanos, una vez más la iglesia será cerrada. Usted dirá, ¿cuándo? La palabra dice que en el día de la gran tribulación va a haber una gran persecución. Nadie va a poder reunirse. Los que se queden en ese día, hermanos cristianos que se hayan quedado, van a tener que buscarse entre ellos y esconderse hasta lo más profundo, hermanos, para poder compartir un poco de lo que es la palabra de Dios. Y muchos serán capturados y serán degollados, dice la palabra. Pero eso es para los que no se prepararon. Eran cristianos, sí, pero no se prepararon. Iban a la iglesia, sí, pero no eran leales con Dios. Escuchaban la palabra, sí, pero no hubo un cambio en su vida. No ponían en práctica la palabra. Hermanos, hermanas, esto es muy interesante y es muy importante para nuestras vidas. Porque vendrá un tiempo, hermanos, de que el Señor, hermanos, muy pronto vendrá por su pueblo. Y cuando digo por su pueblo me refiero no a la iglesia en general, sino por aquellos que realmente le están buscando, sino por aquellos que realmente son fieles, sino por aquellos que realmente están permitiendo que Él haga su voluntad en sus vidas. Y vamos a sorprendernos, hermanos, como muchos ministros, pastores, hermanos, evangelistas, profetas, maestros van a quedarse en la gran tribulación. Porque no se trata de enseñar solamente, se trata de vivir la palabra. No se trata de pararse y decirle, mire, así dice el Señor. No, se trata de vivir, de experimentar lo que es la palabra de Dios. Y que Dios nos libre de eso, hermanos. Entonces, hermanos, en la parte final, en el lugar santísimo, hermanos, estaba lo que viene siendo un otro mueble llamado el arca del pacto. Dentro de esa arca, hermanos, estaban guardados 3 cosas importantes. La primera estaba, hermanos, la vara de Aarón. Amén. Esa vara que reverdeció, dice la palabra. Esa es la vara que tomó vida una vez más. Hermanos, como un testimonio se guardó ahí para que el pueblo supiera, hermanos, que Dios había sido fiel y Dios era real. Porque después de varias generaciones se olvidó todos esos detalles. También en esa urna, hermanos, por decirlo así, en esa arca, estaba guardado lo que vienen siendo los 10 mandamientos que habían recibido, hermanos, que Dios les había dado cuando estaban ahí en el monte Sinaí. Y también, hermanos, estaban guardados lo que viene siendo el maná. El maná, el alimento que Dios les dio al pueblo para que ellos se alimentaran cuando estaban en el desierto. Por 40 años Dios los alimentó, hermanos, cada día con ese maná. Dice la palabra que esa pequeña semilla en forma de culantro, dice la palabra, hermanos, dice que era pequeña, era redonda. Y cada persona, cada familia tenía que colectar cada día su porción. Y mire, hermanos, qué interesante es esto, porque era pequeñita, así es que, hermanos, no podían poner algo acá y que cayera y que al otro día estuviera lleno. No, todo era, hermanos, en la tierra, sobre la tierra, mejor dicho. Y cada día, hermanos, ellos tenían que arrodillarse para recoger, hermanos, lo que viene siendo esas pequeñas semillas, y empezaban a guardar su porción. Mire, hermanos, ¿qué tipifica esto? Tipifica humildad. Tipifica bajarse, tipifica oración con tus rodillas, sobre tus rodillas. Hermanos, si tú quieres palabra de Dios, necesitamos aprender esos principios espirituales. Dios nos quiere dar la palabra, pero muchas veces, hermanos, no nos doblamos, por decirlo así, no nos humillamos delante de Dios.
Pero ahí está la semilla. Y lo maravilloso de esto, dice la palabra, que esa semilla, cada vez que tú comías, se comía, cada bocado que daban, hermanos, dice que sabía lo que tú creías o lo que tú pensabas. Si pensabas que era un New York steak, sabía eso. Si pensabas que era un salmón, sabía eso. Si pensabas que, si sentías o tenías deseos de comer un pollo, sabía pollo. Lo que, hermanos, Dios, eso era un milagro que sucedía cada día y sucedió durante 40 años. Oh, bendito sea el Señor. Miren con cuánta humildad Dios los alimentó cada día. Hermanos, y ese maná estaba puesto en esa urna, hermanos, guardado como testimonio de que Dios había alimentado al pueblo. Y sobre esa urna, hermanos, había otro mueble llamado asiento de misericordia, el propiciatorio. Amén. Y ¿saben qué, hermanos? Dice que ahí, hermanos, estaban lo que viene siendo unos querubines. Hermanos, por supuesto era de oro, era un metal, pero estaban querubines esculpidos. En el rango de Dios, hermanos, hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines. Amén. La palabra habla de esos 4 seres. Amén. Y los querubines, hermanos, ¿saben qué es lo que hacen los querubines? Pelean en contra de cualquier pecado. Pelean en contra, hermanos, de cualquier maldad. Protegen, en otras palabras, la santidad de Dios. Bendito sea el Señor, porque ellos, hermanos, dice la palabra que ellos peleaban para proteger la santidad del Señor. Protegían, hermanos, la presencia de Dios. Alabado sea el Señor para siempre. Hermanos, me metí en esto porque quería explicar, hermanos, los 7 muebles y que ustedes vean cómo realmente Dios trabajó durante muchos años en el pueblo de Israel para que tú y yo ahora entendamos el principio espiritual de cómo tenemos que caminar, hermanos, y llegar a su presencia. Aunque dice la palabra que después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, dice que el velo, hermanos, del templo se rasgó. Entonces nos dio, hermanos, entrada directa para para que todos juntos, todos los que querramos, no tenemos que ser sumos sacerdotes, podamos entrar directamente a su presencia y encontrarnos con Él. Y muchas veces, hermanos, eso es lo que nos hace falta. Lo que no, hermanos, no queremos llegar a su presencia, y esa es la razón por la cual el viejo hombre se mantiene todavía en nuestros corazones, bien erguido, bien parado, hermanos, dominando todo nuestro cuerpo, nuestra mente, hermanos, todo completamente. Y Dios quiere, hermanos, que sepamos esto, porque Él quiere realmente que nosotros tengamos esa palabra viva y que nosotros entendamos de que podemos ser vencedores cada día en el nombre de Jesús. Así es que en el Antiguo Testamento, hermanos, el sumo sacerdote entraba una vez, amén, y se lavaba. Los sacerdotes igual, pero los sacerdotes se lavaban cada día sus manos y sus pies. Las manos tienen que ver con las obras, los pies tienen que ver con el caminar. Dios quiere que aprendamos a caminar rectamente y que aprendamos, hermanos, a levantar nuestras manos limpias delante de Dios. ¿Saben qué, hermanos? En nuestras manos, espiritualmente hablando, si no se lavan tus manos espiritualmente hablando, las manos retienen ira y retienen contienda. Dice que lavaos pues vuestras manos de toda ira y contienda. Muchas veces hay enojo en el corazón y no sabemos por qué. O muchas veces sabemos por qué, pero no queremos dejarlo ir. Amén. Y la palabra dice, sé libre. Y tú dices, pero no puedo. No, porque no te has lavado en las aguas de su nombre. Esa experiencia que sucedía cada día, hermanos, era precisamente para que ellos se lavaran, fueran libres de toda ira y contienda. Y que si el día anterior sus pasos habían sido, hermanos, espiritualmente hablando, se habían ido por otro lugar, hermanos, ese día tenían que ser limpiados. ¿Para qué? Para que pudieran, hermanos, caminar rectamente ese día. ¿Cuántos quieren caminar rectamente hoy? En este año, el resto de este año.
Yo creo que todos los que estamos aquí, gloria a Dios, confiese, diga: sí, Señor, yo quiero caminar. Sí, Señor, yo quiero ir directamente hacia ti, en el nombre de Jesús. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 10, hermanos, porque vamos a ver cómo realmente, hermanos, esa experiencia que había, hermanos, en esa limpieza de esos sacerdotes, que cada día se bañaban, hermanos, se limpiaban, se lavaban, tipifica, hermanos, la parte, el bautismo natural que nosotros tomamos. Pero que cada día, dice la palabra, hermanos, se lavaban, como dije antes hace ratito, las manos y los pies, que tipifica el bautismo diario que tú y yo necesitamos aprender y hacer cada día. Amén. Y usted dirá: ¿cómo que se llama me bauticé? No estoy hablando de ese bautismo. Vamos a aprender que este es un bautismo diferente. Y dice la palabra en 1 Corintios capítulo 10, amén. Dice la palabra, lo voy a leer hasta el versículo 12. Ustedes me siguen, ¿sí? ¿Están conmigo? Dice la palabra: porque no quiero, hermanos, ignoréis que nuestros padres todos se subieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en ustedes fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esa palabra postrados quiere decir muertos, se murieron en el desierto, ¿sí? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornican, y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bendito sea el Señor. Esta palabra es para nosotros hoy en día. Y él termina diciendo: ¿saben qué? Les compartí todo esto. Ya saben todo cómo Dios sacó a Israel de Egipto, que tiene que ver contigo mismo. Y ya aprendiste también cómo fueron bautizados en la nube y en el mar, en las aguas. Pero ¿sabes qué? Termina diciendo: si alguno quiere estar firme, ¿qué dice la palabra? Mire que no caiga. Miren, hermanos, eso significa que todos podemos caer. Por eso necesitamos cuidarnos. Por eso necesitamos estar listos, hermanos. Necesitamos estar observando, Dios mío. Cada día, cada vez que tú quieras hacer algo, tienes que consultarle a Dios. Consúltale a Dios. No vas a perder nada más que, hermanos, un tiempo con Él. Esa consulta te va a ayudar a prevenir muchos dolores en tu vida. Esa consulta te va a ayudar, hermanos, a prevenir muchos problemas futuros. Hermanos, todo por preguntar solamente. ¿Cuántas veces nosotros estamos buscando una dirección, hermanos, y pensamos que sí la sabemos y sabemos cómo llegar, y de repente nos encontramos que esa calle, hermanos, se termina y empezamos a dar vueltas tratando de salir? Si teníamos un GPS, hermano, para poder ponerlo y llegar, ¿por qué no lo hicimos? Porque nos confiamos, pensábamos que sí sabíamos. Y es lo mismo que pasa, hermanos, cuando nosotros no consultamos a Dios, y podemos caer. Oh, Dios mío. Eso significa que podemos tener un problema muy serio, y que Dios nos libre de ello. Amén. Así es que, hermanos, quiero compartirles 4 maneras de cómo podemos participar, hermanos, de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué razón les digo esto? Porque es necesario aprender, hermanos, cómo hacer caer, hacer morir a ese viejo hombre. Y cuando una vez más hablo del viejo hombre, estoy hablando de la vieja naturaleza que hemos heredado de vuestros padres.
Dice la palabra que esa vieja naturaleza tiene que ver, hermanos, con, hermanos, se sale a relucir, según Marcos capítulo 7, 21 al 23, con malos pensamientos. ¿Alguien de ustedes tiene un mal pensamiento? ¿Ha tenido un mal pensamiento? Vamos a hacer un examen rápido, a ver si hemos heredado esa naturaleza. Después de malos pensamientos, ¿qué dicen? Adulterios. Usted dirá, no, yo vivo con mi esposa, yo no adultero para nada. Pero ¿qué tal en su vida espiritual? ¿Cuántas veces le damos más amor a otras cosas que a Dios? Ahí estamos adulterando espiritualmente. Fornicaciones, otro pecado que muchas veces cometemos espirituales. Inmundicias, lascivias, celos, contiendas, disensiones, herejías, pleitos, enemistades. Hermanos, muchas cosas salen del corazón del hombre. Y eso es, ¿por qué salen del hombre? Porque ese es el fruto del viejo hombre. ¿Ahora están conmigo? Ahora pueden entender por qué razón algunos hermanos, que tal vez ustedes, no sé si les pasó eso, a mí me pasó cuando estaba yo iniciando. Yo lo que veía mucho eran las acciones de la gente, las acciones de los hermanos. Y yo decía, no, pues para ser como él, mejor no, mejor me quedo aquí tranquilo. ¿Por qué, hermanos? Porque mi corazón viejo, hermanos, mi vieja naturaleza estaba solamente viendo a los demás. Porque mi vieja naturaleza estaba muy corrompida, hermanos. Por eso uno demuestra esos detalles, sale eso a relucir. Pero a medida de que nosotros vamos creciendo en el Señor, eso se va cayendo. Por eso el tema es cómo debemos o cómo hacemos morir al viejo hombre. Y el viejo hombre, hermanos, veamos lo que dice la palabra. Dice que en Romanos capítulo 6, versículos 2 y 3, vamos a ver qué es lo que dice. Hermanos, es una manera de cómo participamos en la muerte en Jesucristo o de Jesucristo. Acaba de pasar la Pascua y todo el mundo nos acercamos y recordamos y dijimos, Señor, gracias porque te fuiste a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hiciste esto por mí. Gracias porque derramaste tu sangre poderosa. ¿Verdad, hermanos? Todos estábamos contentos y felices. Pero qué tal a veces, hermanos, no nos acordamos de morir como Él murió. Y cuando digo de morir, estoy hablando una vez más del viejo hombre. No queremos que el viejo hombre, no queremos que nuestros detalles, el deseo, lo que sale de nuestro corazón muera de una vez por todas, que se deshaga de una vez por todas. No queremos eso. O a veces lo deseamos, pero no con esa, hermanos, con ese gran deseo. Y una vez más vuelve a nuestras vidas y eso nos hace caer. Ojo con eso. Si alguno está firme, que no caiga. Gloria a Dios. Amén. ¿Están conmigo? Romanos capítulo 6, versículos 2 y 3 dice la palabra: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Están conmigo? ¿Están conmigo, hermanos? Miren, hermanos, ojo con esto otra vez. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, aquí quiero aclararles algo. Aquí no está hablando específicamente del bautismo que ya tomamos en agua. Aquí está hablando de algo más profundo, hermanos, espiritual, ¿ok? La parte, por eso empezamos hablando en Cantares, que Él pusiera, hermanos, un sello, su sello en nuestro corazón y una marca, hermanos, en su brazo. Amén. En el brazo, pues sí. Porque tipificando lo interno y lo externo. Alabado sea el Señor. Y eso tiene que ver, hermanos, con este detalle. Ahora miren, en la palabra bautismo, si lo regresa un poquito atrás en el versículo 2, hermano, dice de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La palabra bautismo aquí, hermanos, en el griego, hermanos, si ustedes abren el diccionario léxico griego, va a encontrar 20 diferentes tipos de hermanos, de significados. Pero aquí, hermanos, ese bautismo en griego, tiene que ver con justificación. Entonces, esa es la justificación de Cristo. En otras palabras, hermanos,
podemos leerlo de esta manera: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido justificados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido ya justificados en su muerte. Ahora, ¿cómo nos justificamos, hermanos? Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, es verdad. Cuando nosotros reconocemos, hermanos, que Él fue a morir. Porque alguien me decía: pero ¿cómo es que fue a morir si todavía yo no nacía? Hermanos, tú y yo, hermanos, ya desde la eternidad pasada teníamos esos problemas ya. ¿Sabían ustedes, hermanos, que tú y yo fuimos semillas, éramos semillas en la eternidad pasada? Éramos espíritus. Amén. La palabra declara eso en el libro de Romanos, en el libro de Efesios también, hermanos, que vivíamos, estábamos, hermanos, teníamos una vida, por decirlo así, como semillas. Y Proverbios capítulo 8 dice la palabra que el Señor se reía, por decirlo así, se gozaba con los hijos de los hombres, lo cual está hablando con las semillas. Bendito sea el Señor, es otro tema, por supuesto, pero quería solamente tocar esos detalles porque quiero que ustedes comprendan, hermanos, cómo realmente nosotros fuimos justificados. Desde que Él cayó, hermanos, allá lo llevaron al Señor Jesús delante de Poncio Pilato y empezaron a golpearle, hermanos. Desde ahí Él empezó a justificarnos. Cada golpe que llevaba era, hermanos, nuestras cargas, nuestros pecados que iban sobre Él. Dice la palabra que recibió 39 azotes. Y las puntas de esos látigos, hermanos, llevaban, hermanos, puntas incrustadas de acero finos, que cada vez que caían, hermanos, jalaban, hermanos, se incrustaba en la piel, y ellos lo jalaban una vez más y se rasgaba su piel, de tal manera de que se desfiguró completamente. Por eso aquí el apóstol Pablo dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, los que hemos sido ya justificados en Él, hemos sido justificados en su muerte? Bendito sea el Señor, gócese por eso, hermanos, porque eso es poderoso. Si usted ve esto y lo entiende, hermanos, es maravilloso. Gloria a Dios. Ahora Colosenses capítulo 2, 12 dice la palabra: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que se levantó de los muertos. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. ¿Pueden ver aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Fuimos, ¿qué? Sepultados con Él. Cuando Él te justificó, tuviste una identificación con Él. Te identificaste con Él. Voy a poner un ejemplo, hermanos. Agarran un bote de pintura amarilla, por ejemplo. Agarran un pedazo, una madera, lo meten. La madera es de color regular, pero meten la madera. ¿Y en qué color cambia la madera? Amarilla. Se identifica con el color. El color lo cubre. Y es lo mismo que pasa contigo y conmigo, hermanos, de que somos identificados con Cristo. Y cuando somos identificados con Él, hermanos, ¿saben qué? Empiezas a resaltar, hermanos, su naturaleza en tu vida. Ya no piensas como pensabas antes. Ya no actúas como pensabas antes. Ya no hablas como antes hablabas. Empieza a pasar algo diferente en tu vida. Empiezas a hacer algo. Tus amigos te empiezan a decir: oye, ¿qué está pasando contigo? Algo está pasando. ¿Por qué no dices más groserías? ¿Por qué ahora ya no hablas cosas que antes hablabas? ¿Saben por qué, hermanos? Porque te estás identificando con Él. Ya tú empiezas a identificarte con Jesucristo. Bendito sea el Señor. Empiezas, por decirlo así, a sincronizarte con Él cada día, cada instante. Bendito sea su nombre. Empieza a tomar el color, por decirlo así, de Él. Su naturaleza, su carácter, su autoridad de Él empieza hermanos, a introducirse, por decirlo así, en tu vida. Y esa es la razón por la cual empiezas a tener un éxito diferente en tu vida espiritual. Cambió. Y cuando antes tú veías las cosas de una manera diferente, ahora la misma cosa lo ves de una manera completamente lejos de lo que veías antes. Cambió. ¿Por qué razón? Porque te identificaste con Él. Porque hubo algo ahí, hermanos, que hizo que realmente tú ahora
vives, estés atento con Él, estés juntamente con Él. Algo pasó, pues sucedió un milagro. ¿Por qué? Porque hubo, hermanos, un bautismo. Porque algo ya se está creando en tu corazón. Has estado permitiendo que Dios trabaje dentro de tu corazón. Y un sello se está poniendo. Bendito sea el Señor en tu corazón. Oh, bendito sea el Señor. Cuando Dios pone ese sello, hermano, no hay enemigo que pueda quitarlo. Por eso, aunque vengan las circunstancias más duras en tu vida, tú vas a permanecer fiel, fiel delante de Dios. Nada ni nadie te apartará del amor de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo. Ni la muerte, ni las enfermedades, ni las persecuciones me apartarán del amor de Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otro detalle, hermanos, que ya vimos, hermanos, disculpe, vamos a ver otro detalle. Es acerca de la sepultura. Cómo nosotros, hermanos, somos sepultados y cómo realmente, espiritualmente hablando, por supuesto, hermanos, y esa es una de las maneras de cómo nosotros podemos ser partícipes en su muerte, en la muerte de Cristo Jesús. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice la palabra: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En otras palabras, cuando Jesús nos salva por su sangre, crea dentro de nosotros un corazón nuevo. Pero todavía tenemos, hermanos, un corazón carnal. Bendito sea el Señor. Pero aquí el versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él por la muerte, con Él para muerte por el bautismo. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo todavía? Hermanos, es una manera que como nosotros participamos. Cuando, miren, hermanos, vamos a pensar de esta manera. Quiero que estén conmigo. Yo sé que es un tema un poco profundo, yo lo sé, y es un poco cansado, pero hermanos, es poderoso si nosotros lo agarramos. Es maravilloso, créanmelo. Su vida espiritual va a dar un salto grande. Van a dar un paso alto, largo, hermanos, créanmelo. Piensen ustedes cuando alguien muere, es sepultado. ¿Qué hacen cuando lo sepultan? ¿A qué le llamamos sepultura, hermanos? A que es cubierto con tierra, ¿correcto? Es cubierto con tierra. Entonces aquí dice: porque somos cubiertos juntamente con Él para muerte por el bautismo, con una identificación total con Él, a fin de que como Cristo Jesús resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Quiero que escuchen bien esto, que lean estos detalles acá. Hay algo interesante aquí, porque hermanos, miren, el problema del cristiano que va creciendo es que muchas veces no damos testimonio para tocar a alguien más. En otras palabras, nuestra vida sigue siendo la vida antigua. Y aquí Él está diciendo: nosotros andemos, que nosotros debemos de andar en vida nueva. O sea, otra manera de pensar, otra manera de actuar, otra manera de hablar. Cuando nosotros, hermanos, permitimos que Dios haga las cosas, créanmelo que esto sale, se refleja. Y cuando antes veíamos a alguien, se formaban unas imágenes, unos pensamientos pesados. Pero ahora que ya vivimos en nueva vida, sale un nuevo pensamiento, ya no hermanos, de apuntar a alguien más, ya no en contra de la persona, sino pensamos, por ejemplo, en lugar de criticar a alguien, ahora pensamos: necesito orar por esta persona. En lugar de decir: no, es que le va porque le va por como le va, porque no busca a Dios, estamos apuntando. En lugar de decir eso, debemos de decir: oh, yo quiero orar por ellos, ellos necesitan oración. Cambió tu manera de pensar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y eso es lo que Dios quiere que hagamos.
Esto es hacer morir al viejo hombre. Cada vez que tú le contrarrestas ese pensamiento, le estás dando, por decirlo así, hermanos, una patada más fuerte para que se vaya lejos de tu vida. O lo pisoteas, hermano, lo mueles con tu pie, por decirlo así. Ese viejo hombre va a ir desapareciendo de tal manera de que un día va a desaparecer completamente de tu vida. Y eso te va a traer muchos beneficios. Gloria a Dios. Después, hermanos, Efesios capítulo 4, 22 dice la palabra. En cuanto a la palabra, a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? ¿Qué tenemos que hacer? Ayúdenme. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Vamos juntos. Despojaos del viejo hombre. La palabra despojado significa quitártelo. ¿Sí? Quítatelo, despójate, déjalo atrás. Despojaos del viejo hombre. Mire, ese viejo hombre, ¿qué hace? ¿Qué está? Viciado, dice la palabra. Si han escuchado a aquel que dice, es que tiene un vicio y no puede, siempre regresa a lo mismo porque tiene un vicio. Bueno, el viejo hombre tiene ese vicio de regresar siempre a hacer lo mismo. Pero tú y yo, hermanos, hemos sido llamados a vencer al viejo hombre. Bendito sea el Señor. Tú y yo hemos sido llamados a vencer. Es cierto que tenemos problemas, es cierto que tenemos dificultades en nuestros corazones, pero hay poder en el nombre de Jesús. Vamos a vencer al viejo hombre, a ese viejo hombre que está viciado a cometer pecados en contra del Señor. Ese viejo hombre que se para siempre, hermanos, a ofender a Dios. ¿Saben qué, hermanos? Es porque tiene un vicio ese viejo hombre, esa vieja naturaleza. Pero, hermanos, tenemos que vencerlo en el nombre del Señor Jesús. Y lo vamos a vencer, hermanos, con la palabra. Lo vamos a vencer, hermanos, con nuestro testimonio. Hace 8 días mencionábamos que era muy importante que una vez que tú y yo aprendemos a llevar los pecados, hermanos, delante del Señor, hermanos, tenemos que aprender a ayudar a alguien más, a jalar a alguien más, a alguien que está todavía batallando. Tenemos que aprender a decirle, ánimo, ven, vamos, tú puedes. Porque él también necesita aprender a llevar esos pecados delante de Dios. Y dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 38 versículo 17 que él toma sus pecados y los manda, los echa atrás de sus espaldas al mar del olvido y nunca más se acuerda de él. Bendito sea el Señor. Dios desea eso para nuestras vidas. Dios quiere que el nuevo hombre actúe pronto, hermanos, porque queda muy poco tiempo. El tiempo se está acabando. Necesitamos aprender rápidamente, lo más rápido que se pueda. Bendito sea el Señor. Ahora 1 de Corintios Romanos 7:24. Miren, hermanos, cómo el apóstol Pablo sabía que tenía un problema muy serio. Él ya había recibido a Jesucristo, ya se había bautizado en agua, eso sí era verdad. Pero aún, hermanos, le faltaba identificarse, ser bautizado, como ya les expliqué lo que significa. Una de los significados del bautismo es, hermanos, identificación, que tiene que ver con la justificación, pero más que nada es cómo identificarse. Y mire, aquí en esta época de su vida, en su jornada de la vida del apóstol Pablo, hermanos, él ya había tenido todas esas experiencias y aún así dijo, él escribió en Romanos 7:24, hermanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿A qué se refería? Al viejo hombre. Porque él, hermanos, ya había sido salvado, ya era un cristiano, era un seguidor de Jesucristo, ya había tenido una experiencia de haber sido librado hermanos, de que Dios había hecho un milagro en sus ojos. Porque dice la palabra que cuando tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, dice que fue cegado. Amén. Había tenido una experiencia de sanidad en su vida. Pero más tarde él se daba cuenta que había algo poderoso que no lo dejaba avanzar, que se trataba del viejo hombre, de la vieja naturaleza. Por eso él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Pueden ustedes identificar eso en sus vidas también? ¿Hay algo que te está siempre jalándote a no salir victorioso?
Hay algo, hermano, que siempre te está jalando a hacer algo que no quieres hacer y que tú sabes que es incorrecto delante de Dios. ¿Por qué razón pasa eso? Porque aún el viejo hombre está bien grande y necesita ser derribado en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 2, 14. Dice la palabra: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Miren, hermanos, ese hombre natural tiene que ver con esa vieja naturaleza. Hermanos, nunca el hombre viejo va a percibir las cosas del Espíritu. Se le va a hacer aburrido todo cuando estamos hablando de las cosas espirituales, porque no percibe. ¿Por qué no percibe? Porque hay un hombre muy grande, un viejo hombre, una vieja naturaleza que está gobernando todavía su vida. Aunque venga el Señor mismo a hablar, hermano, se presente, no lo va a poder percibir, porque el viejo hombre aún está ahí parado, aún no ha sido derribado. Yo me preguntaba, ¿por qué, Señor Jesús, esas personas que tú les hablaste, esa gran multitud que vio los milagros que hiciste, por qué ellos no se arrepintieron? ¿Por qué no te reconocieron? Miren, hermanos, porque había un viejo hombre en su corazón que no había sido derribado y nunca pudieron ver la grandeza de Dios. Nunca pudieron reconocer quién era el Señor Jesucristo. Y es lo que pasa ahora en nuestras vidas. Muchas veces pasa eso exactamente. Y continúa diciendo el versículo, hermanos: porque para él son locura. ¿Para quién? Para el viejo hombre, para la vieja naturaleza, para la mente carnal. Es locura, hermanos. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, veía que danzaban, veía que lloraban, hermanos, derramaban sus lágrimas. Decía yo, estas pobres personas sufren mucho. ¿Qué tendrán, Señor? Según yo, ¿no? ¿Por qué corren tanto? ¿Por qué alaban? ¿Por qué gritan tanto? Dios mío, ¿por qué razón pensaba así? Porque había un viejo hombre, una vieja naturaleza corrompida, que no podía percibir las cosas espirituales. Y yo le llamaba que era locura lo que estaban haciendo, porque no comprendía. Y yo no estoy hablando por hablar, ahí está mi esposa. Yo le decía, ve tú, y yo llego a la hora de la palabra para escuchar la palabra, porque lo demás no entiendo. Se me hacía muy mal todo, hermanos. Pero más tarde me di cuenta que en medio de esos detalles había libertad, había poder. Cuando ellos alababan a Dios, hermanos, ellos caían, hermanos, y lloraban porque derramaban lágrimas de gratitud. Y eso no lo podía entender. Solamente calificaba con mi mente carnal, pero no podía entender, hermanos, la parte espiritual. Pero cuando entendí, dije, Señor, yo quiero una parte de esto, de lo que reciben estos niños que van ahí enfrente. Porque había niños danzando enfrente, llorando, clamando a Jesús, diciendo, Jesús, yo te amo, no te vayas de mí, Señor Jesús. Esos niños fueron los que tocaron mi corazón. Y una vez que me acerqué más al frente, vi que había que había agua, hermanos. Dije, ¿por qué tiran agua aquí? Se van a resbalar. Y eran las lágrimas de ellos que habían sido derramadas. Y más tarde un joven llega y empieza a mapear ahí, hermanos, a secar todo. Imagínense el amor que ellos, esas experiencias que ellos estaban teniendo, que yo no lo veía, hermanos. Que hasta que el Señor empezó a limpiar mi mente, hasta que yo le dije, porque tuvo que pasar algo. Y tiene que ser, hermanos, quiero aclarar esto, tiene que ser voluntario. Tiene que haber un deseo. Yo me acuerdo que yo le dije al Señor, yo quiero algo similar a esos niños. Yo no entiendo, Dios mío, pero yo veo que sí hay algo especial. Dios mío, yo lo quiero. Y empecé a orar muchas veces y parecía que no sucedía nada. Pero un cierto día Dios vino y tocó mi corazón. Un cierto día estaba yo alabando y Dios tocó mi corazón. Empecé a derramar lágrimas, empecé a llorar. Caí delante del Señor. Yo sabía que el Señor estaba ahí, hermanos. Por fe yo agarré sus pies y estaba yo ahí tirado enfrente de Él. Dios había empezado a hacer el milagro en mi corazón. Empecé a ver las cosas de una manera completamente diferente y eso cambió mi vida. Y por eso hoy predico esto, hermanos, porque sé que hay libertad para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera decirle al Señor, cambia mi vida, Señor, cambia, transforma mi voluntad. Quiero que este viejo hombre sea derribado completamente.
Si tú ya te cansaste de esos detalles, tienes que clamar a Dios y decirle: Señor, haz algo especial en mi corazón, haz un milagro hoy en mi corazón. Ya me cansé de estar batallando con este viejo hombre, con esta vieja naturaleza que solamente me lleva a alejarme más de ti. No sé si ustedes se han cansado de esa vida, pero yo sí me cansé y me sigo cansando y le digo: Señor, ya no quiero regresar a ese punto. No quiero regresar, Señor, porque te he conocido y hay algo especial ahí, Señor. Aunque otros no quieran, yo voy a seguir. Aunque otros no quieran, Señor, yo voy a amarte. Yo escojo por ti, Señor amado. Y cada día yo les digo eso al Señor, porque he entendido, hermanos, de que no hay otro mejor lugar que estar delante de su presencia de Él. Y cuando haya pruebas y luchas, es buena señal. ¿Por qué, hermanos? Porque el viejo hombre, la vieja naturaleza, está ligada, está conectada con el hacedor de maldad, que es el diablo. Y cuando él viene a querer, hermanos, atemorizarte, que el Señor lo reprenda en esta hora, es buena señal, porque tu nuevo hombre empieza a crecer, está creciendo ya. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Así es que tú tienes que levantar tus manos en esta hora y decirle: gracias, Jesús, porque sé que tú me estás bendiciendo con tu palabra. Y si tú quieres realmente un cambio, tú dile ahora mismo: Señor, yo quiero que toques mi corazón. Quiero que toques mi vida, Señor. Yo quiero un cambio en mi corazón. Ya quiero dejar de ser un cristiano, el cristiano que soy, el cristiano que falla. Quiero que tú, Señor amado, te lleves esa naturaleza corrompida de mí. Cuando tú eres sincero y le dices eso al Señor, Él responde. Yo creo que voy a parar hasta aquí, porque me quedan todavía 2 puntos más, que es el de plantados. Cómo Dios nos quiere usar, cómo Dios quiere plantar una semilla para que tú puedas ser un siervo de Él. Lo voy a decir de una manera generalizada y lo vamos a tocar el día martes, amén. Y muchas veces, hermanos, nosotros queremos servir a Dios, pero no permitimos que Él plante la semilla en nuestros corazones. Dice el libro de Génesis que hay diferentes tipos de semillas. Y en la vida natural entendemos que podemos llamarle semillas a muchos tipos de semillas, amén. Pero cada semilla da un tipo de fruto. Y Dios quiere plantar eso precisamente en nuestros corazones, en cada corazón. Pero a veces nosotros queremos, hermanos, tener un tipo de fruto diferente a lo que Dios quiere plantar. Y es ahí donde está el problema. Pero si tú has decidido servirle a Dios, y cuando digo servirle, no me refiero específicamente a venir aquí a la iglesia y servir tocando algo, haciendo algo, diciendo algo. No, me refiero a servirle con tu vida en cualquier lugar que te encuentres, ya sea en tu casa, ya sea manejando, ya sea en el lugar de tu trabajo. Tú puedes servirle a Dios. ¿Cómo? Dando un buen testimonio. ¿Cómo? Cantando las alabanzas. ¿Cómo? Recordando la palabra que tú has aprendido. Hermanos, tú le estás sirviendo a Dios de esa manera. Y a raíz de ese deseo, hermanos, Dios también va a poner un deseo en tu corazón de servir en la casa de Dios. Amén. Y por último, hermanos, está la crucifixión. Bueno, voy a hablar sobre el versículo de 1 de Juan 3, 8 y 9. Miren, escuchen bien esto, hermanos. La palabra dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bendito sea el Señor, amén. Hermanos, esto es muy importante, entender esto. Y nadie de aquí se tiene que sentir mal, porque todos estamos en el mismo barco. Todos tenemos algún grado de pecado. Amén. Y vamos a estar con ese punto hasta que el Señor nos lleve. Pero cada vez se va a ir deshaciendo, hermanos. Gloria al Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? El versículo 9 está la esperanza. Y dice la palabra: todo aquel que es nacido de Dios. ¿Qué dice? Y usted dice: Señor, pero yo ya nací, ya acepté a Jesucristo. Bueno, lo que pasa es que aquí está hablando del viejo hombre.
y del nuevo hombre. El viejo hombre está en el versículo 8. El viejo hombre, la vieja naturaleza, hermanos, es hijo, por decirlo así, del diablo, que le gusta practicar el pecado. Pero el nuevo hombre, la semilla que tú, yo sé que tú tienes el nuevo hombre. Cuando tú aceptas a Jesucristo, está esa semilla del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre dice la palabra que no peca. Por eso hay algo en tu corazón que cuando tú cometes un error, algo pasa en tu corazón y dices: Señor, estoy cometiendo algo que no es incorrecto delante de ti. ¿Por qué razón? Porque el nuevo hombre está reaccionando, está diciendo: no, aléjate de eso, hijo mío. Estás, por decirlo así, partido. ¿Se dan cuenta ahora, hermanos? Porque yo aquí con estos versículos peleaba antes. Peleaba, me refiero a lo que viene siendo en mi mente. Decía yo: Señor, pequé otra vez, soy hijo del diablo. No, hermanos, es la vieja naturaleza. Es la vieja naturaleza que aún está ahí. Pero tienes algo, dice el apóstol Juan, tienes algo que es el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre ese sí es nacido de Dios. Ese nuevo hombre es el que tiene que crecer, hijo mío. Ese nuevo hombre es el que tiene que salir a dar fruto. ¿Se dan cuenta ahora, hermanos? La necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 6:5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Se dan cuenta? Este versículo, hermano, nos motiva a que las cosas buenas que fueron plantadas en tu corazón, en el nuevo hombre, va a hacerte, va a ayudarte a levantarte en el día que el Señor venga. Aquí habla de la resurrección, por supuesto, habla del momento de que va a ser levantados los que murieron, amén. Pero primero de Tesalonicenses capítulo 5, 16, 17, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedemos seremos ¿qué? Arrebatados, seremos tomados. ¿Por qué razón, hermanos? Porque ahí tiene que ver con una resurrección. Seremos levantados juntamente. ¿Y saben por qué dice resucitados? Porque así como Jesucristo fue levantado, resucitó, este nuevo hombre que está en tu corazón, la nueva semilla, la semilla de verdad, va a ser levantado en el nombre de Jesús. Amén. Por eso no se desanimen, hermanos. Y entre ustedes no se apunten, porque es muy fácil entre parejas apuntarnos. Mira que lo que tú estás haciendo, mira que tú no cambias. Mira, hermanos, eso es una pelea solamente del viejo hombre. Tenemos que aprender a ver lo del nuevo hombre. Tenemos que ver con nuestros ojos del nuevo hombre las cosas del nuevo hombre que tiene nuestra pareja, que tiene nuestro vecino, que tiene nuestro compañero de trabajo, que tienen hermanos, nuestros hermanos en Cristo Jesús. No enfocarnos en la vieja naturaleza. Amén. Gloria a Dios. Y por último está la crucifixión, y aquí con eso termino, hermanos. La crucifixión es un proceso doloroso y lento. Pero Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, está en tiempo pasado. Ya, hermanos, ha sido crucificado. Nada más que ahora necesita tomarse acción. Ya fue crucificado. Ahora necesitas ganarle. En otras palabras, lo que te está diciendo: ahora tú puedes ganarle porque ya está crucificado. Pero ¿por qué entonces actuó como actuó? Es porque todavía quedó ahí unas manchas. Quedó todavía ahí unos residuos que sale a relucir, pero ha sido ya crucificado. Y veamos lo que dice la segunda parte, hermanos: ha sido crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué es pecado? El apóstol Juan lo dice, o San Juan lo dice, hermanos, que es saber lo bueno, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Se considera pecado. Entonces ya no se trata de algo, de robar, de decir, sino se trata de cuando, hermanos, o sea, en otras palabras, ya no se trata de una obra, sino se trata de una acción, de algo moral, mejor dicho. Amén.
Y Dios quiere, hermanos, miren qué tan maravilloso es aprender a actuar de una manera moral, porque ya sale de acuerdo a lo que tú ya tienes. Ya no se trata de que es que me están viendo, me voy a portar bien. Ya no se trata de eso. Se trata de caminar correctamente, porque sabes que Dios te está viendo, que Él está presente en cualquier lugar. Pero para llegar a eso es porque tú ya creciste, estás creciendo, estás viendo, estás teniendo una identificación con Él. Bendito sea el nombre de Dios. Y el apóstol Pablo termina diciendo, hermanos, en Gálatas 2:20, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Bien, hermanos, fíjese lo que dijo el apóstol Pablo, y yo quiero que tú te memorices este versículo. Y cada vez que el enemigo quiera venir a tu vida, vamos a memorizarnos este versículo. ¿Cuántos se quieren memorizar este versículo, hermanos? Porque es una espada, si tú te lo memorizas, para contrarrestar al enemigo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo lo vas a decir? Cuando una vez más venga, cuando una vez más se acerque, cuando una vez más ese viejo hombre se quiera levantar y decir, mira, tú no puedes, mira lo que acabas de hacer, dices que eres cristiano y cristiana y mira lo que estás haciendo, mira, estás empezando a ver otras cosas. No, ahí tú te vas a levantar y decirle, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no quiero saber nada de esos detalles, ya no quiero ver nada con esos detalles. Cuando venga ese deseo a tu vida, a tu corazón, dile, repite este versículo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo ya yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, si ustedes tan solamente pusiéramos todos nosotros en acción este versículo maravilloso, cambiaría nuestras vidas de una manera radical. Créamelo. Yo no sé qué tanto ha aprendido usted, qué tanto ha tocado Dios su corazón a través de esta palabra, pero lo que usted haya recibido, dele gracias a Dios en esta hora. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, gracias por esta palabra que he recibido, Señor amado. No merezco absolutamente nada, pero gracias por tu grande amor. Gracias por la compasión que tú has mostrado, Señor amado, que tú nos mostraste. Por esa razón te agradezco hoy, Señor amado. Gracias porque esta palabra, Dios mío, al viejo hombre no le agrada, porque es así esta naturaleza corrompida, Dios mío. Y no le agrada porque quiere seguir gobernando todavía. Pero el nuevo hombre, Dios mío, se pone feliz. El viejo hombre te alaba en esta hora. El nuevo hombre, Dios mío, te da la gloria y la honra, Dios mío. Esa nueva naturaleza que has puesto en nosotros te dice, Señor, sí quiero, Señor amado, sí quiero seguir, sí quiero, Señor amado, crecer, sí quiero dar un buen fruto, Dios amado. Quiero agradarte, quiero identificarme contigo, Señor Jesús. Padre celestial, gracias por este momento tan especial. Te ruego que tú bendigas a tu pueblo, bendigas a aquellos que nos están viendo, Dios mío, que van a ver este mensaje. Tú seas con ellos ahí donde estén, Señor. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre poderoso de Jesucristo. Te doy gracias por lo que has estado haciendo y lo que vas a seguir haciendo, Dios mío, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. A ti sea dada la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.